Continuar aquí en la señal de todos y estamos avanzando con lo que hemos preparado para todas y todos quienes nos sintonizan esta tarde y nos vamos a conectar gracias a la magia de la tecnología para la entrevista de hoy con la vicecoordinadora de CLADE en México, la doctora Guadalupe Ramos Ponce, con quien vamos a platicar sobre varios temas que tienen que ver con desapariciones, con huérfanos del feminicidio y algunas situaciones lastimosas que se dieron, ¿no?, alrededor de una posada. Pero primero, saludar y agradecer a nuestra entrañable doctora Guadalupe Ramos Ponce. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Su micrófono, maestra, creo que está apagado. Creo que el micrófono. No, Ahí está. La escuchamos. mi micro está abierto. Ya está. La escuchamos. Sí, les decía que al contrario, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ustedes y para la audiencia. Siempre es un gusto estar acá con ustedes. Tal cual, doctora, pues primero que nada solicitarle su corte de caja, su diagnóstico sobre cómo cierra este año 2022 Jalisco, México, en el tema de las desapariciones. Bueno, en realidad en el tema de violencia contra las mujeres, particularmente con todas sus dimensiones, ¿no? Las desapariciones, los feminicidios, las múltiples violencias, ¿no? Del acoso, hostigamiento, violencia sexual, etcétera. Todo ese tipo de situaciones que desafortunadamente vivimos las mujeres en el cotidiano, en todos los días, desafortunadamente este año se agudizó y así lo muestran las cifras, los datos, las estadísticas, ¿no? Además, luego las cifras ni siquiera, o las estadísticas ni siquiera reflejan totalmente la realidad, ¿no? Simplemente en el caso de los feminicidios, por ejemplo, hay un aumento del 200% de lo que era en toda esta década, la década del 2000, hay más de 200 mujeres asesinadas cada año. Y esta cifra se repite y cada vez aumenta. Lo lamentable de esto es no solamente lo cuantitativo, ¿no? Nosotros estamos por cerrar el año, por lo menos en Canadá tenemos 185 mujeres asesinadas de registro, pero esa cifra todavía no es la oficial, porque esa nos falta todavía. Al término del año nosotras hacemos ya el corte definitivo, pero además hacemos un comparativo con los registros que nosotras tenemos, que vamos haciendo todos los días. Hacemos el comparativo con la información que solicitamos vía ley de transparencia. Hacemos un comparativo también con las cifras que aparecen del Secretariado del Ejecutivo Nacional, ¿no? Entonces, todavía falta que hagamos ese corte, pero por lo menos hasta este momento no son buenas cuentas, ¿no? Uh-huh. No son buenas cuentas. ¿Sería el peor año en tema de feminicidios, doctora? Y si los datos coinciden con los del gobierno del estado, porque ya ve que en el tema, por ejemplo, de desaparecidos es pues triste cómo desaparecen a los desaparecidos en las listas. Y en tema de feminicidios sí, es igual. Ese manejo de la información justamente que tú señalas, que pues en nada abona, ¿no?, a la solución de las problemáticas, porque el hecho de que en las páginas que antes encontrábamos en el gobierno del estado con el tema de desapariciones, encontrábamos incluso desagregados por edad y por sexo, ahora ya no aparecen. Y no solo eso, sino que así de un plumazo quitaron también, porque cambian sus indicadores, entonces cambian el número que tienen de personas desaparecidas y demás. Pero eso es nada bueno, o sea, el caos en la información. Nosotros vemos que es una práctica que se repite en los últimos años, no solamente en este gobierno, o sea, lo hemos visto ya en otros momentos, que justo le apuestan a eso, a este caos en la información, a nosotras como investigadoras, como quienes nos dedicamos al análisis de la información de estas problemáticas y al activismo y a la defensa de los derechos humanos, pues claro, nos genera dobles y triples problemas, porque tenemos que hacer cruces distintos, comparativas. Por ejemplo, para el caso de feminicidios, la cifra en sí misma de feminicidios no nos dice nada. Nosotros tenemos que comparar y que cruzar información de homicidios, de parricidios y de feminicidios, e incluso hasta de suicidios, porque según la propia jurisprudencia que tenemos en México, toda muerte violenta de una mujer, incluyendo los suicidios,
tienen que investigarse como feminicidios hasta demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, eso desafortunadamente no se hace en nuestro país. Más o menos están haciendo un 20% de consignaciones de casos de feminicidio, cuando en realidad por lo menos el 80% de los casos se trata de feminicidios, ¿no? Ahí está, entonces. Y también, ahora que hablamos del feminicidio, doctora, también está la problemática de las huérfanas, los huérfanos. ¿Hay ustedes qué han diagnosticado en particular? Fíjate que desde hace pocos años apenas es que se comenzaron a establecer programas específicos de apoyo a las niñas y niños huérfanos de feminicidio. Esa precisamente, el hacer malas consignaciones lleva a este tipo de problemas, porque, a ver, el 80% que están consignados con otros rubros, que es parricidio o homicidio, no entran en ese 20% de feminicidios, y por lo tanto las niñas y niños huérfanos en esos casos quedan fuera de los programas. De por sí son pocos los programas, muy limitados, y luego con esa situación pues se quedan fuera de los apoyos gubernamentales, ¿no? Lupita Ramos Ponce, maestra, quiero preguntarle, así como lo dice de que el problema no es de esta administración, efectivamente, quienes les hemos venido dando seguimiento de mucho tiempo atrás, me acuerdo, por ejemplo, a los enfrentamientos que llegaron a tener con el exgobernador Emilio González Márquez, de que le solicitaban que pusiera la alerta de género, nunca lo hizo, sí lo hizo el gobierno de Aristóteles. Mi pregunta es, a la distancia, ¿funciona o no la alerta de género, maestra? Mira, te diría que, bueno, efectivamente nosotros hemos vivido de manera distinta, aunque similar también con distintos gobiernos, los obstáculos, ¿no? Para el acceso a la justicia, para acabar con las violencias, etcétera, ¿no? Efectivamente, en la época de González Márquez, él salió de manera inmediata a deslegitimarnos, a desacreditarnos y decir que la información que estábamos dando respecto de los casos de feminicidios y asesinatos de mujeres era falsa. Incluso se atrevió a pedirle al entonces responsable de SEMEFO, al doctor Rivas Sousa, que se atrevió a prohibirle que nos proporcionara información, que me proporcionara información, porque yo en ese momento estaba haciendo mi investigación de tesis doctoral con ese tema. Entonces el doctor me facilitaba toda la información y tenía información de primera mano. Bueno, pues le prohibió, el doctor por supuesto no aceptó esa situación. Él me lo dijo claramente, me dijo: a mí nadie me prohíbe nada, me prohibieron que no te diera información, pero yo te lo voy a seguir dando, ¿no? Entonces, bueno, eso, en la época de Aristóteles igual, también tuvimos distintos momentos, primero también de esta serie de obstáculos, pero hubo un cambio muy importante a mitad más o menos de su gestión, en donde justamente se activa la alerta de violencia de género y se comienzan a realizar acciones muy importantes. Y cuando tú me preguntas si ha servido o no, te digo, bueno, la figura jurídica, el mecanismo que existe de la alerta de violencia de género en sí mismo es bondadoso, y en todo caso hay que hacer que funcione. Lo que no funciona es pues la falta de voluntad política para que funcione. En el caso actual, del gobierno actual, pues justo hay reuniones cotidianas. Ayer mismo hubo una reunión sobre el avance de la alerta, pero mira, es tan burocrático eso y tan falta de esto de voluntad política para atender las problemáticas, para solucionarlas, para hacerlo. Esto se vuelve un embrollo así tremendo, y por eso decimos, no está funcionando la alerta. No, la alerta y el mecanismo sí es un mecanismo adecuado, digamos, pero lo que hace falta es que quienes son responsables de articularlo, de hacerlo valer, de que funcione, pues tienen que hacer su trabajo bien, ¿no? Y comenzando desde la cabeza, que es el propio gobernador del estado. También, doctora Guadalupe Ramos Ponce, vicecoordinadora del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer en México, quisiera preguntarle pues su opinión y que nos cuente este tema lastimoso que ocurrió con las familias de desaparecidos y huérfanos que fueron defraudados con un asunto de alimentos para la posada navideña. Sí, claro. Bueno, te aclaro primero cómo estuvo la situación. Sí. Y lo primero que diría es agradecer muchísimo con todo mi alma y todo mi corazón a todas las personas que cada año se suman a este esfuerzo de llevarles
regalos y de preparar una posada para las niñas y niños huérfanos de feminicidio y para las niñas y niños adolescentes que también tienen una problemática de algún familiar desaparecido, ¿no? Entonces, nosotros cada año hacemos varios eventos al año. Uno es en Navidad para hacerle su fiesta, su posada y llevarle sus regalos. Otro es en la época del ingreso a las escuelas, porque les buscamos apoyo para sus mochilas, sus útiles, la preparación para la escuela, etcétera. Y siempre recibimos muy buena respuesta, buen apoyo, ¿no? De la ciudadanía, de gente muy generosa que pues apoya siempre con mucho para que este día podamos dar un poquito de felicidad. En esta ocasión, desafortunadamente, tuvimos una mala experiencia, bueno, y la comparto justo para prevenir y que a otras personas no les pase lo mismo. Tal vez hay un exceso de confianza de mi parte y ese quizá fue el mayor error, pero también creo que la gente, se ha pasado en unos niveles de, pues eso de abuso, de confianza y demás. Nosotros contratamos un servicio de comida, mañana es la posada de estas niñas y estos niños, contratamos un servicio de comida lo ubicamos por internet, por Facebook, nos llevó la información, se llama, te digo exactamente cómo se llama, Party Snack, todo tipo de eventos, tiene su logo, dice el dueño, según él me dio su nombre, no sé si sea real, Jorge Dueñas Zavala. Le coticé, le dije que iban a hacer dos eventos distintos, uno el de la posada de los niños para 200 personas y otro evento más pequeño en donde, aprovechando que se contrataba un evento, queríamos ver qué tal era el servicio y los alimentos que iba a proporcionar. Se le dio un adelanto de 5,000 pesos y bueno, pues luego nos percatamos que es falso, es una cuenta falsa, se le depositó el dinero y ya nunca más se volvió a aparecer y todo. Entonces, pues bueno, ya ahorita afortunadamente se solucionó con el apoyo de otras personas para que mañana, que es la posada, es su día de fiesta, no les falte nada a estas niñas y estos niños, pero sí, pues esto, denunciar a estas personas que se dedican a hacer este tipo de fraudes, sobre todo cuando se trata de estas causas que nos parece todavía más terrible, porque él sabía de qué causa estábamos hablando. Yo le platiqué de la posada, de los niños, de lo que íbamos a hacer. Él accedió, incluso ofreció dar su servicio más barato decía, yo colaboro con ustedes colaboran con ellos, yo también aporto mi granito de arena. Yo de verdad que me conmoví con eso, le dije, bueno, ahí están todos los chats y yo le dije que me conmovió mucho que él se solidarizara también de esa manera. De ninguna manera pedimos que fuera gratuito, porque el recurso para pagarlo, ¿no? O sea, recurso que también nos lo proporcionaron con donaciones y demás. Entonces, pues eso se aprovechó él y después de que le hicimos ese depósito de 5,000 pesos, pues ya se desapareció, ¿no? Entonces, pues ese es su nombre. Nosotros vamos a hacer un rastreo de la cuenta para ver si desde el banco, desde Bancomer, pueden dar con él. Y vamos a hacer la denuncia pública también de la cuenta en Facebook, de todo esto, para que, bueno, nadie más se vea sorprendido y sorprendida como nosotras y que desafortunadamente nos causaron este daño, ¿no? Qué coraje, ahora sí. Maestra, se nos agotó el tiempo, es una... Pues vamos a seguir en contacto y al pendiente, si nos lo permite. Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes, un abrazo y felices fiestas. Igualmente para usted y su familia. Julio, vamos a una brevísima pausa. Volvemos en 2 minutos. Estás viendo Señal Informativa, emisión vespertina.